Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir este tiempo con ustedes. Ya hemos hablado de los frutos del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre el fruto de la templanza. Sabemos que este fruto es para nosotros llevar una vida recta y de testimonio delante primeramente de Dios y de las personas que nos rodean. Para iniciar este tiempo, vamos a pedirle a Dios que primeramente ustedes dispongan su corazón, dispongan su mente para poder escuchar esta palabra, que sea el Espíritu Santo tomando control de cada uno de nosotros, y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, tan maravilloso que tú nos has regalado, Señor, porque nos has dado, Señor, ese soplo de vida, Señor. Hoy queremos darte a ti la gloria, la honra, Señor. Padre Celestial, hoy ponemos ante tu presencia, Señor, este tiempo, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, tomando control de cada persona. Señor, toma control de mi vida, Señor. Padre Celestial, para poder hablar, Señor, de este fruto, Señor, a cada uno de los que están conectados, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que esta palabra tuya, Señor, no quede, Señor, en el intelecto, Señor, sino que realmente vaya al corazón, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver la definición sobre el espíritu el fruto de la templanza. Entonces, yo estuve averiguando, mirando en el diccionario, y dice: es una cualidad y una virtud que consiste en actuar, en hablar, en pensar de forma cautelosa y justa. La templanza es aquella que nos permite controlar nuestras pasiones, vicios, deseos e impulso frente a las seducciones de los deseos, placeres e instintos. Es importante tener en cuenta que la templanza requiere de sabiduría, prudencia, discernimiento y buen juicio. Pero algo que nosotros debemos de saber sobre este fruto es que como hijos de Dios debemos hacer lo que necesitamos hacer en vez de lo que queremos hacer. Bueno, por eso voy a pedirles que esta noche me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 22 al 25. Entonces vamos a leer Gálatas 5, del 22 al 25. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el título: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Aquí nos está diciendo realmente que es nosotros, nuestra lucha no es realmente, es la lucha del espíritu y la carne, ¿sí? Que nosotros realmente debemos de siempre sujetar la carne a los deseos que nosotros queremos hacer, ¿sí? Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, o sea, hacemos que nuestra razón actúe, nosotros estamos haciendo las cosas del mundo, ¿sí? A manera de nosotros. Que si nos dicen de pronto fumemos, tomemos, ¿sí? Pero si nosotros realmente hacemos estas cosas, estamos actuando en la carne, ¿sí? Cuando nosotros hacemos las cosas a la voluntad de Dios, nosotros esperamos es que Dios actúe en nosotros en cada decisión que vamos a tomar, en cada circunstancia, en cada problema, en cada dificultad que tengamos, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo estamos demostrando nosotros que Cristo realmente vive en cada uno de nosotros, ¿sí? Siendo ese testimonio, siendo de testimonio en el trabajo, en la casa, porque muchas veces somos testimonio en la iglesia, pero afuera, ¿qué somos? Somos un mal testimonio, ¿sí? Y que nosotros realmente debemos de saber que Dios a todos nos da esos frutos, ¿sí? Para ponerlos por obra, para que realmente la gente de afuera vea en nosotros algo distinto, ¿sí? Porque no es fácil, porque es una lucha en que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad, ¿sí? Pero el Espíritu Santo siempre a nosotros nos va a recurrir, nos va a decir cómo debemos hacer nuestras cosas, cómo debemos actuar. Pero todo depende de qué, todo depende de nosotros, ¿sí? De ese dominio propio que nosotros tenemos ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier cosa, ¿sí? Es ese dominio propio, ¿sí? Porque realmente el Espíritu Santo a nosotros nos dice o nos habla cómo debemos actuar. Ya depende de nosotros, si realmente le vamos a hacer caso al Espíritu que está en nosotros o le vamos a hacer caso a la carne, a las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo que nosotros sabemos, ¿sí? Sabemos que las obras de la carne y del fruto del Espíritu es lo que nos da a entender ese dominio propio. O sea, es la templanza que nosotros tenemos, ¿sí? Para poder adquirir cada uno de nosotros las virtudes que nos ayudan a llegar a la estatura de Cristo, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros, ¿sí? Para poder decirnos realmente somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, en los capítulos anteriores de esta serie se han destacado grandes varones de la Biblia, ¿sí? Que sobresalieron por algún fruto. En esta noche yo les quiero hablar sobre Jesús, porque realmente Jesús fue el mejor maestro para cada uno de nosotros, ¿sí? Jesús nos enseñó cómo debemos actuar en cada circunstancia, en cada problema, en cada dificultad de nuestra vida. Él es el maestro, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseñó realmente, porque Él se hizo hombre para podernos decir a nosotros sí se puede, sí podemos realmente menguar la carne, sí podemos realmente decirle a los deseos que nosotros tenemos carnales no, ¿sí? Entonces, si ustedes me acompañan, por favor, vamos a Mateo 4, del 1 al 11, ¿sí? Vemos que también Jesús, en todos los aspectos de la vida de Él, nos enseñó siempre a tener un dominio propio, ¿sí? Siempre en todos los frutos que nosotros hemos visto del Espíritu Santo, yo pienso que lo primordial es tener un dominio propio. Bueno, hermanos, vamos a leer Mateo 4, del 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Sí? Aquí vemos realmente en el primer versículo que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. O sea, el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto, ¿sí? Para ser tentado por Satanás. Satanás le ofreció a él todas las riquezas del mundo, ¿sí? Satanás en ese momento le ofreció a Jesús que prácticamente todo lo que él veía del mundo se lo ofrecía a Jesús, ¿sí? Para ser tentado. Pero realmente Dios aquí nos dice en la palabra, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿sí? Él pudo resistir a esa tentación. ¿Por qué? Porque sabemos que en el ayuno nosotros somos más espíritu que carne, ¿sí? En ese momento el Señor había ayunado 40 días. O sea, él estaba en ese momento era espíritu, no era carne. Entonces por eso él pudo resistir a esas tentaciones, ¿sí? Y él por eso, él nos está enseñando que nosotros también podemos, porque él dice: si yo pude, ustedes también pueden. Si yo soy santo, ustedes también, nosotros también podemos ser santos, ¿sí? Entonces esas son las enseñanzas que Jesús nos está dando, ¿sí? Que aunque a él en ese momento, porque realmente a él le tocó pasar por ese fuego para lograr tener el carácter de Dios, ¿sí? Él pasó por ese proceso. Él también dice, porque muchas veces uno tiene problemas, tiene dificultades, y uno no mira que realmente Dios, en ese proceso que Él estuvo aquí en la tierra, nos enseñó también eso, de ese dominio propio, de resistir a las tentaciones, que sí se puede, que sí podemos realmente. También cuando Jesús iba en el camino, cuando fue y lo iban a crucificar, vemos también que la gente, la multitud lo escupía, lo vituperaba, le golpeaban, pero él siempre estuvo en silencio. Él nunca protestó, nunca alegó, nunca dijo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué pasa siendo que yo soy el Hijo de Dios? No, él se sometió a todo lo que le tocó, ese proceso, esa formación que estaba Dios haciendo en la vida para darnos a nosotros enseñanzas, ¿sí? Para enseñarnos realmente cómo nosotros debemos de tener un dominio propio ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema tan difícil que sea, ¿sí? Que nosotros siempre debemos de tener esa confianza puesta en Dios, porque Jesucristo sufrió todo eso porque Él sabía que cuando Él fuera y su resurrección, ¿sí? Cuando Él resucitó, Él sabía que iba a ser para una bendición grande, para una bendición que Dios tenía, ¿sí? Que era la salvación de toda la humanidad. Lo mismo nosotros debemos de saber que cuando nosotros estamos pasando por esos problemas difíciles, por ese fuego, por esos problemas duros que uno dice: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos y hablamos de esa manera, pero no es así. Nosotros debemos decir: Señor, ¿para qué es esto? ¿Qué nos quieres enseñar, Señor, con este problema, ¿sí? Con estas circunstancias, Señor, que no la entiendo, se sale de nuestras manos.
como cuando uno de pronto una enfermedad, algo que realmente nosotros el médico le dice a uno, no hay nada que hacer, no hay ni siquiera medicina, no hay nada que hacer. ¿Qué puede hacer uno? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, ¿sí? Que en ese momento nosotros tener un dominio propio, Señor, y siempre decirle, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Porque sabemos que si nosotros resistimos ese problema, esa dificultad que ha de venir en nuestra vida, es porque Dios está formando nuestro carácter. Es porque Dios está formando en nosotros ese carácter, Señor, que tiene que el Señor formar en cada uno de nosotros, ¿sí? Y sabemos que después de ese problema va a venir una bendición muy grande. La bendición es grande, por eso Dios dice que debemos de resistirnos, ¿sí? Debemos siempre de resistir de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestra manera, ¿sí? Si nosotros pensamos y actuamos a la manera de Dios, realmente vemos que Dios está formando en nosotros ese carácter de Él, ¿sí? Para nosotros poder actuar, para nosotros poder reaccionar ante cualquier circunstancia. Entonces, lo mismo, yo digo que eso es un diario vivir de nosotros, ¿sí? Es realmente como esa lucha entre la carne y el espíritu, esa lucha del yo con el yo. Esa lucha de poder decir realmente qué se está formando en mí. ¿Realmente el espíritu está creciendo más o está creciendo más mi carne? ¿Sí? Es luchar todos los días, ante problemas, ante dificultades. Es esa lucha, ¿sí? Cuando nosotros hacemos las cosas a manera de nosotros, sabemos que es nuestra carne la que está actuando, la que nos está moviendo a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos las cosas a manera de Dios, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Es porque es el Espíritu, porque muchas veces uno quiere hacer cosas a manera de uno, ¿sí? Pero hay una voz dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos dice, no haga eso, no hable eso, no diga eso, ¿sí? Es ese espíritu, ese fruto que Dios a cada uno nos ha dejado para tener ese dominio propio. También si vemos nosotros en la vida de José. José era el hijo adorado del padre, ¿sí? Era el hijo predilecto del padre, era el hijo adorado de ese papá, que hasta el padre le tejía a él las mantas, ¿no? Y en eso vemos que de un momento a otro José fue al pozo porque los hermanos lo querían matar, ¿sí? Y de un momento a otro, como dice, de la noche a la mañana, él lo iban a matar, pero Dios tenía un propósito en la vida de José y por eso no permitió la muerte de José, sino simplemente el hermano fue y lo enterraron en un pozo. Pero después de ese pozo, cuando él estuvo, lo vendieron al rey y él fue el copero del rey, ¿sí? Y entonces él, cuando fue el copero del rey, en un instante y en un momento fue cuando la esposa del rey, pues al verlo a José de ese semblante, dicen que era pues de buen semblante también. Entonces esta mujer de José se enamoró la esposa del rey se enamoró de José. Y fue tanto que de pronto los deseos de esta mujer lo llevó a José, y prácticamente en el transcurso de que lo llevó y estuvo con José, ella lo desnudó, ¿no? Dice la palabra de Dios que lo desnudó a José. Pero José en ese momento, ¿él qué hizo? Él realmente es donde nosotros vemos que él tenía ese espíritu de templanza, ¿sí? Ese fruto de la templanza. Porque él, ¿qué hizo en ese momento? De pronto, si hubiera sido sus deseos carnales, pues dicen que la mujer era de un semblante hermosa, que era muy bonita. Él hubiera caído en esa tentación, ¿sí? Pero José, yo pienso que el Espíritu Santo, él sintió algo que lo reargulló, y él, ¿qué hizo? Él salió, fue a correr.
Él dice que él salió desnudo, salió a correr, porque él, o sea, él resistió a esa tentación, ¿sí? Y vemos también que él, aun cuando ya después lo echaron a la cárcel, él fue a la cárcel, pero él en la cárcel, vemos que él empezó a interpretar sueños, ¿sí? A interpretar sueños, y por eso él llegó a ser el segundo del mando de Egipto, ¿sí? Porque fue, o sea, cuando ya Dios lo procesó por eso, que fueron altibajos, que él estuvo de pronto siendo el hijo del papá, el más que él querido, estuvo en un pozo. Después del pozo fue el copero del rey. Después del copero del rey pasó a una cárcel. Pero estuvo en proceso donde Dios estaba, ¿qué le digo yo a ustedes? Les estaba formando en él es el espíritu de templanza, ¿sí? Y realmente es cuando vemos que las bendiciones de Dios no solo afectan a uno. Cuando uno obedece, esa bendición no es solo para uno, esa bendición fue para todos los hermanos, porque José bendijo a todos sus hermanos también, ¿sí? En él ya no había odio por sus hermanos que lo querían matar, no hubo rencor, no hubo nada. Entonces es donde vemos que es el espíritu de templanza, que es lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Diferente a la vida de David, ¿sí? Diferente lo que fue David, porque David cuando él estaba tranquilo, dice ahí, o sea, prácticamente David había desobedecido, porque David tenía que ir a la guerra, pero él no fue a la guerra, se quedó descansando. Y en ese descanso, él miró, dice la palabra de Dios, que él miró por la ventana y vio una mujer desnuda, muy hermosa, ¿sí? Y él, en ese momento, más le pudo sus deseos de la carne, su pasión, su anhelo por esa mujer, ¿sí? Y él realmente, él en ese momento, él no pudo resistir ese deseo, ¿sí? Le pudo más la carne a él. Y por eso él llamó a esa mujer y no resistió a la tentación, no tuvo ese dominio propio para poder decirle a la tentación no, ¿sí? Eso mismo nos puede pasar a cada uno de nosotros. Nosotros vemos que de pronto muchas veces nosotros en estas circunstancias nos vemos de pronto tranquilos, que estamos económicamente bien, de salud estamos bien, ¿sí? Y nosotros muchas veces nos olvidamos de orar, nos olvidamos de buscar de Dios, de leer su palabra, ¿sí? Y muchas veces llegan a nosotros esas dificultades, esas tentaciones grandes, ¿sí? Y nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces actuamos en la carne. ¿Por qué? Porque realmente no hemos buscado esa presencia de Dios, ¿sí? Porque en ese tiempo nosotros somos más carne que no espíritu. Porque nosotros cuando vemos de pronto las cosas bien, que nosotros estamos bien, nos relajamos, no buscamos de Dios, no oramos, no leemos su palabra, no buscamos su presencia, sino nos vamos alejando. Y por eso cuando vienen esas circunstancias, nosotros no tenemos ese dominio propio, sino sucumbimos a esas tentaciones, ¿sí? Eso es lo que realmente Dios en cada uno de nosotros quiere Él formar, el dominio propio, ¿sí? Nosotros necesitamos el dominio propio en todos los frutos del Espíritu Santo. En todos los frutos del Espíritu Santo nosotros necesitamos ese dominio propio. Realmente es algo esencial para tener esos frutos del Espíritu Santo. Vemos que en el fruto del amor necesitamos un dominio propio para demostrar el amor, no como el mundo ama, sino como Jesús nos amó. Eso está en Efesios 5:2. El gozo. En el gozo nosotros necesitamos también ese dominio propio para tener gozo en medio de la dificultad. Es difícil, ¿verdad? Tener un gozo no teniendo una economía buena, no teniendo nosotros, no estar sanos realmente. Es difícil
tener gozo, ¿sí? Pero ese es el dominio propio, que nosotros nos gocemos, porque sabemos nosotros en quién hemos creído y a quién le hemos creído, que Él es nuestra esperanza, ¿sí? Que Él siempre en nosotros ha tenido palabra de promesa, y es eso, gozarnos en medio de la dificultad, y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere en nosotros, que tengamos ese dominio propio cada uno. Dice aquí en La Paz, necesitamos dominio propio para llevarnos bien con los demás, para hacer paz en vez de conflicto, ¿sí? Que para cuando nosotros lleguemos a un lugar, a un sitio, cuando nosotros entremos a ese lugar, la gente sienta esa paz, la gente diga, oiga, pero usted qué tiene que sentimos esa paz, ¿sí? No que, uy, llegó esa persona y se formó el problema, se formó dificultad, peleas y de todo. Eso que es cuando nosotros también llegamos a un lugar, tener un dominio propio. Tener ese dominio propio para poder dar esa paz que Dios nos da. La paciencia. Dice, necesitamos dominio propio para soportarnos a nuestro prójimo con paciencia en vez de juzgar y criticar. Qué difícil es eso a veces, tener ese dominio propio para juzgar, porque muchas veces nosotros no conocemos a la persona, pero hablamos, juzgamos sin conocer, y eso es difícil de pronto uno callar, ¿cierto? Siempre nosotros vamos a juzgar, a criticar al hermano, a criticar al vecino, a criticar a nuestra familia muchas veces, ¿sí? Y realmente eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, y por eso Él cada día nos está rearguyendo, nos está diciendo, tengan dominio propio, ¿sí? Aquí para la benignidad, dice, necesitamos dominio propio para no buscar solo nuestro bienestar, sino ser benignos y buscar el bienestar de los demás. Muchas veces nosotros buscamos es el bien de nosotros, que si que nosotros estemos bien, podemos ver a nuestro hermano con hambre, con frío, necesitado de una palabra de aliento, de una palabra de Dios, y a nosotros nos da igual, y eso realmente es lo que Dios no quiere, sino que si nosotros tenemos, darle a nuestro hermano. Muchas veces ese hermano necesita una palabra de aliento, muchas veces necesita un abrazo, con un solo abrazo, pero muchas veces nosotros somos indiferentes ante las circunstancias de nuestros hermanos. Dice la bondad necesitamos un dominio propio para decidir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Nosotros tenemos que decidir, no como nos enseña la pastora, que a lo malo le decimos bueno y a lo bueno malo, sino saber distinguir realmente a lo malo malo y a lo bueno bueno, a lo blanco blanco y a lo negro negro. La fe, dice, necesitamos dominio propio para permanecer fieles y no dejar que el mundo y las cosas del mundo debiliten nuestra fe. Porque nosotros muchas veces miramos el mundo, miramos lo que está alrededor, las circunstancias, y eso nos hace flaquear ante la fe que nosotros tenemos, ante la fe que Dios nos ha dado. Entonces, yo pienso que nosotros, como hijos de Dios, no tenemos por qué mirar lo que nos está rodeando. Como hoy en día se está diciendo que la economía está por el piso, que la salud, no hay salud, que prácticamente hay muerte porque no hay medicina, ¿sí? Y realmente eso es la fe, la confianza que nosotros tenemos en Dios, que no interesa porque nosotros no vivimos de una economía del mundo, nosotros vivimos de la economía de Dios, ¿sí? De lo que Él nos provee a cada uno de nosotros, que nosotros no vivimos prácticamente de una medicina, que nosotros vivimos porque la palabra de Dios dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros ya fuimos, somos y seremos sanos. Es creer en eso, es no mirar las circunstancias, sino mirar a Dios, creer en sus promesas de Dios. Dice aquí mansedumbre, necesitamos dominio propio para ser siervos mansos del Señor y vivir con humildad. Vivir con humildad y misericordia, como Dios lo hace cada día con nosotros. Sí, porque es que realmente cada día, cada mañana que nosotros despertamos, es la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Es esa misericordia de Él que ha tenido con cada uno de nosotros, aunque no lo merecemos, pero es esa misericordia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y con esto, hermano,
ya hemos terminado sobre el fruto de la templanza. Y realmente esta enseñanza nos deja que nosotros en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, tenemos que tener un dominio propio, para que en nosotros haya más espíritu que carne, ¿sí? Para poder nosotros ser más, que la gente en nosotros vea más a Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios, ¿sí? Que nosotros donde vayamos siempre haya paz, haya amor, haya templanza, haya bondad, haya fe. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, yo los invito que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor, nos reargulla a cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, Señor, que esta palabra, Señor, realmente, Señor, nos haya enarguido a cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, Señor, y que aprendamos, Señor, a tener ese dominio propio, Señor, como tú nos has enseñado, Señor. Que sí se puede, Señor, que sí podemos, Padre Celestial, decirle a las tentaciones no, Señor. Porque tú lo dijiste, Padre Celestial, y tú lo hiciste, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser más espíritu, Señor, que carne, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, Señor, a vivir más en tus cosas, Señor, que en las cosas nuestras, Padre Celestial. Hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias.